Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Sociales en Telequia, el canal secundario de resúmenes en Telequia. He dejado esta video respuesta para el canal secundario porque, como todos ya saben, el canal principal es un canal de divulgación de las ciencias sociales, entonces no quería entrar en debates que también tienen que ver con la índole política, ideológica o con la aplicación de políticas, tanto económicas como demás, dejándolo lo más aséptico que pueda. Voy a hacer la videorespuesta a mi colega Oscar, que me había realizado una videorespuesta a un top de 10 mitos sobre el comunismo según Marx. ¿Por qué había surgido ese video en primera instancia? Porque había subido un video anterior en el cual explicaba parte de la teoría marxista y habían criticado la divulgación precisamente de las ideas de Karl Marx o las ideas comunistas. Entonces, el objetivo principal de ese video era diferenciar, por un lado, la teoría de Marx y por otro, la aplicación por parte de regímenes comunistas y demás. O sea, la idea principal del video de top 10 de mitos sobre el comunismo era expresar tal cual eran las ideas de Marx y la diferencia que había con la aplicación del socialismo realmente existente, que es como se llama la aplicación del comunismo en la práctica. Ahora bien, vamos a empezar por los aspectos en los cuales sí coincidimos, porque, bueno, creo que hubo dos. Oscar también coincide en que el sistema, ni el comunismo ni el capitalismo son sistemas donde funcione bien la meritocracia y que no es que cada quien recibe lo que se merece. Eso es un punto de acuerdo. Y creo que el segundo punto de acuerdo era cuando afirmamos que obviamente estoy enseñando Marx porque Marx enseña en humanidades y ciencias sociales, al igual que los otros dos padres de la sociología moderna, que son Emil Durkheim y Max Weber. Bueno, a esos son los dos puntos que vi. Después, si Oscar está de acuerdo con otros puntos, lo puede mencionar. De más está decir que no me molesta que haga una videorespuesta a este video, simplemente no quería entrar en una lógica confrontativa o nunca mejor dicho dialéctica, simplemente de un intercambio sano de ideas y bueno, que podemos llegar a tener puntos en común y obviamente puntos en contra, pero que no sea porque no nos estamos entendiendo, que es el objetivo principal de este video. Y ahora haré un repaso de su respuesta de el fin para atrás, pero solamente matizando mi opinión en algunos puntos que discrepo, en los cuales más discrepo, obviamente. Si él quiere hacer una videorespuesta a esta videorespuesta de la videorespuesta, no hay ningún problema. Yo haré otra videorespuesta y así ad infinitum, como si fuera una especie de partida de ajedrez jugada a distancia. Bueno, más o menos así. No quiero que sea un debate porque sé que a él no le gustan los debates y a mí tampoco. Creo que no se gana mucho en el debate, sino simplemente quien es más elocuente, más sarcástico, más irónico, las más de las veces parece haber ganado, pero creo que se gana muchísimo más con un intercambio de ideas racional que con un debate. Bueno, vamos a por ello. Empecemos por el final del video y después ya lo voy a conectar con la parte en la que él menciona toda esta cuestión de que en el comunismo no puedes renunciar a tu trabajo si eres obligado, por ejemplo, a hacer un trabajo forzado y demás. Él había terminado su video con una sucesión de imágenes sobre el comunismo. Además está decir que un par de imágenes no son argumentos de por sí, ya que toda imagen tiene que estar interpretada. Obviamente, interpretamos perfectamente qué es lo que querían decir esas imágenes en el contexto de sus anteriores palabras, obviamente porque había expuesto durante varios minutos. Ahora bien, lo que tengo, mi principal problema con el tema de las críticas al comunismo realmente existente o la aplicación del comunismo como metodología de gobierno y económica es que se entra en una especie de falacia tout quoque, de tú también, interminable, absurda y al infinito.
porque si podemos poner imágenes de lo que hizo el comunismo, y también podríamos poner imágenes de cómo se vive en los países capitalistas, y así estaríamos toda la noche. Y así como describe, por ejemplo, emotivamente que un trabajador comunista no puede renunciar a su trabajo, bueno, podríamos poner una descripción emotiva de cómo hay trabajo infantil en el capitalismo, cualquier cosa que se les ocurra. Ni el capitalismo es la utopía, ni el comunismo fue la utopía que dijo querer ser. Entonces, si vamos a empezar a criticar qué sistema es más racional o qué sistema se aplicó mejor o cuál es mejor que otro, creo que estamos par. Creo que todos estarán de acuerdo que en el capitalismo hay desigualdad, pobreza, exclusión social, falta de libertades y vejaciones y no se reconocen derechos casi de ningún tipo. Se me dirá, bueno, yo prefiero eso y ser libre a que no tener nada y aparte no ser libre en el comunismo. Bueno, hay que ver qué entendemos por libertad entonces. Voy directamente a la parte, salteando lo de las imágenes, porque obviamente esa es la primera crítica, que bueno, de poder imágenes, podríamos poner imágenes de cualquier cosa. Vamos a la parte que me interesa, la de que había planteado que un trabajador no podría renunciar en un sistema comunista. Y yo me pregunto entonces, desde un punto de vista materialista y marxista, ¿qué trabajador puede renunciar en el sistema capitalista? ¿Existe un trabajador que sea libre de renunciar en el sistema industrial capitalista, liberal o como quieran llamarlo ustedes? La verdad es que no. Eso es lo que descubrió Karl Marx. La ley más elemental de la historia, dijo Engels, que todo obrero necesita un plato sobre su mesa y un techo sobre su cabeza. El trabajador que no trabaja es un trabajador que no come, es un trabajador que no puede vivir, que no puede subsistir un día más, un trabajador que no trabaja. A eso se le llama materialismo. Partir de las bases materiales, no de las ideas abstractas y de los valores, porque me pueden hablar literal todo el día acerca de la libertad. Todo el día pueden disertar sobre la libertad. Si eso no le da un plato de comida al trabajador, es vacío. Me pueden hablar toda la vida de la libertad del capitalismo. Si eso no te da un techo, es completamente vacío. Puedes hablar en seminarios y seminarios y seminarios. Si eso no te da salud, es vacío. Y puedes dar conferencias y escribir libros sobre la libertad. Si eso no te asegura una educación, también es vacío. Entonces, esa es la idea que tenía Marx de la historia, que tienen que ser analizado en términos materiales. Marx lo que hace es dar vuelta a la dialéctica hegeliana. Es decir, ahí donde Hegel había visto el ideal o la razón de Estado como la razón de ser de los seres humanos, Marx había visto que los seres humanos tienen que vivir, tienen que sobrevivir. Mínimo tienen que tener sus necesidades básicas y elementales cubiertas, como por ejemplo para poder pensar en la libertad. Primero se cubren las necesidades materiales elementales, lo que Marx define como condiciones materiales de existencia. Después viene todo lo otro, lo que podríamos llamar lo intrínsecamente humano. Pero para poder realizarte, por ejemplo, en la cultura, el arte, el trabajo y los ideales, primero tenés que estar vivo físicamente. A lo que voy. Un trabajador no puede renunciar porque necesita su trabajo para vivir un día más. Eso se llama materialismo. Eso es marxismo en su estado más puro. Y quien niegue esto está negando la realidad. Eso es lo que se refería Marx a que el marxismo no puede ser negado sin caer en la ideología. Cualquiera que niegue que el trabajador no es libre porque tiene que trabajar para vivir, está negando las condiciones materiales de existencia, que tenés que comer y que tenés que tener abrigo y que tenés que tener un techo. Eso para empezar. Bueno, básicamente eso es el primer argumento que quería esbozar. Nadie es libre
porque todos tienen que seguir viviendo. Por eso es que también está el mito de el contrato libre de trabajo, en la que el burgués ofrece trabajo a cambio de comprar la fuerza de trabajo del trabajador. No es libre, porque uno puede vivir sin trabajar y el otro no puede vivir sin trabajar. Quisiera que llegáramos a el acuerdo de reconocer la desigual distribución de capital. Partiendo de ahí, hay gente que tiene capital y gente que no. Eso es algo que cualquiera puede reconocer y negarlo sería inútil o absurdo. Puede justificar que eso está bien o que está mal o por qué sucedió o por qué están dadas esas condiciones de existencia, pero nadie puede negar que hay gente que tiene capital y gente que no tiene capital. Así como tampoco condiciones materiales de existencia y desigual distribución de capital, que es la base del sistema de producción capitalista, nadie puede negar que eso determina las relaciones sociales de producción. Es decir, que los que no tienen capital tienen que trabajar para los que tienen capital. Esa es la base estructural de las tesis fundamentales de Marx respecto del materialismo. Y eso lo puede reconocer cualquiera. Si no tengo capital, tengo que trabajar para el que sí tiene. Razón por la cual el producto terminado del trabajo del trabajador no me pertenece a mí, al trabajador, sino que le pertenece al dueño del capital. Ahora bien, no hay forma de negar que el capitalista puede vivir sin trabajar, porque puede poner un administrador que administre su capital si él no quiere trabajar, o puede vivir simplemente de la renta financiera. Eso es algo que tampoco es discutible, que no está sobre la mesa la discusión de esas tesis marxistas. Lo que sí creo que está sobre la mesa de discusión es el tema de la libertad. Entender la libertad como algo que lo dice la ley. Él decía que, por ejemplo, la ley la define el Estado comunista y que no sos libre porque no tenés nada, porque no tenés bienes o propiedades. O definir la ley como algo que es de cumplimiento efectivo. Es decir, que, por ejemplo, en el capitalismo se reconoce que todos son iguales ante la ley, pero la desigualdad de hecho está efectivamente reconocida. El hecho de que unos tienen que trabajar para otros, y eso lo permite la ley porque cada Estado capitalista dicta leyes que regulen eh, el cuidado o la protección de la propiedad privada y el sojuzgamiento de unos sobre otros. Entonces, eso creo que es el punto central. Finalmente, respecto del aporte de Marx para las ciencias sociales, he mencionado en el video muy por encima la teoría de la explotación, de la alienación, de la enajenación, que son teorías más profundas para debatirlas y desarrollarlas en un solo video, pero voy a quedarme con la tesis materialista, que es la única que quiero que sea mínimamente reconocida. Si vos me decís que las personas son libres y que pueden elegir libremente, y que no están sojuzgadas, ni sometidas, ni influidas, ni determinadas por ningún factor externo. Bueno, yo te diré que esa es una tesis premoderna, o sea, previa a las ciencias sociales. Cualquier cientista social del siglo XIX y XX, ya sea liberal como Durkheim o Weber, Durkheim sienta las bases del estructural funcionalismo que luego se va a desarrollar en Norteamérica, sobre el hecho social. Los hechos sociales son externos y coercitivos, obviamente. O el estructuralismo de Marx, que luego desarrollará Althusser, con esta desigual distribución de capital y la influencia y la dominación que ejerce el capital por sobre las relaciones sociales. O sea, cualquiera sea los pensadores de las ciencias sociales, ya sean liberales o críticos marxistas, pensarán que estamos influidos externamente. Marx dirá que no puedes hacer nada sin capital, Durkheim dirá que no puedes hacer nada por fuera de la moral y de la ley. La moral y la cultura de un pueblo, sus valores son los que determinan los hechos o las formas de actuar más deseables o preferibles o razonables. Y ahí donde termina la libre elección, por así decirse, del pensamiento, por ejemplo, las modas, ya empieza la ley. La ley
dice a rajatabla que se puede hacer y que no se puede hacer. Entonces, creer que eres absolutamente libre es una ilusión absolutamente premoderna. Es un pensamiento premoderno. ¿Hasta qué punto te determina o te influye o te domina el capital? Bueno, eso lo podríamos discutir, pero mínimamente estarían asentadas esas tres bases. Existe una desigual distribución de capital, los que no tienen capital tienen que trabajar para los que sí, y esa elección no es libre ya que estás como mínimo influido por las ganas que tenés de seguir viviendo aunque sea un día más. Bueno, hasta ahí. Después, obviamente, podríamos desarrollar muchísimo más, pero como mínimo esos. Son tesis fundamentales e completamente indiscutibles. Indiscutibles razonablemente, ya podés argumentar y delirar cualquier otra cosa por fuera de eso que ya sería poco razonable. Pero, por ejemplo, para definirlos en términos de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo del siglo XX, el aporte de Marx es ese, entender que la sociedad está compuesta de clases antagónicas de intereses contrapuestos, que el beneficio de una es el perjuicio de otras. Eso es claro para cualquier persona, sea marxista o no marxista. Sabe que el empresario, el dueño del capital, cuanto menos paga, más gana. Eso lo sabe cualquiera. ¿Cuántas ganas va a tener el empresario de ser más eficiente? Es decir, de reducir el coste. Y, por ejemplo, como dijo Mauricio Macri, el trabajo o el salario es un costo más. Eso lo saben hasta los economistas liberales y lo aceptan así. Es muy probable que los burgueses quieran ganar más a costa de los proletarios. Bueno, esos son, como mínimo para empezar, los aportes de Marx a las ciencias sociales. Y como digo, es muy difícil negarlo, porque son las tesis más elementales del marxismo. Después de cómo se lleva a la práctica y cómo se llevó o no se llevó a la práctica, como digo, es absurdo discutirlo, porque si no estaríamos en una discusión acerca de qué sistema es mejor. Y como ya he dicho, en el sistema capitalista también hay hambre, desigualdad, exclusión, etcétera. Si se me dirá, bueno, en el comunismo se pasa hambre, en el capitalismo también. No quiero ser personal y autorreferencial porque sería un argumento tan misericordia. No quiero apelar a la misericordia de nadie ni a la emotividad de nadie porque es un debate racional de ideas. Pero yo he pasado hambre, yo he vendido en la calle, he sido vendedor ambulante cuando era niño y no me parecía estar viviendo en una utopía. Y bueno, se me dirá, bueno, pero vivís en un país socialista, va a decir cualquiera ahora. Bueno, en cualquier país de Latinoamérica. Curiosamente, los países más igualitarios, entre comillas, son aquellos que tienen una educación pública, una salud pública. Los países del norte de Europa, Noruega y demás, o incluso tal vez Dinamarca, Alemania o Francia, que tienen garantizados sistemas elementales de salud. Pero siempre donde se deja librado al libre mercado, yo creo que es siempre perjudicial para el bien común. Bueno, hasta aquí mi brevísimo, curiosa y caótica crítica. Obviamente no fue tan estructurada como la de él, porque simplemente quería tocar esos dos puntos. Cuáles son las tesis fundamentales de Marx a la sociología, las más elementales, obviamente, porque luego hay muchísimas otras, que la aplicación del comunismo no es refutación alguna para la teoría de Karl Marx, porque primero que él no la llevó a cabo y segundo que el capitalismo también tiene sus falencias, eh, iguales o mayores, depende de la perspectiva de cada uno. Los puntos de vista son vistas desde un punto, dirá Pierre Bourdieu. Y bueno, simplemente eso. Em, la crítica a la teoría de la libre acción racional. Obviamente nadie es libre al 100%. Sería un loco o un dios, había dicho Aristóteles. Alguien que viva solo en el monte, sí, bueno, es completamente libre y autosuficiente. Pero en tanto vivimos en común, hay ciertas determinaciones sociales, llámese leyes, llámese capital, eh, bueno,
todo el pensamiento estructuralista francés del siglo XX, las estructuras sociales del parentesco, de Lévi-Strauss, la lingüística general de Saussure, cómo el lenguaje determina la forma en que pensamos, el inconsciente lacaniano, etcétera. Toda ciencia social del siglo XX se basa en eso, de que no somos libres al 100% y que estamos determinados o influidos por determinados factores que limitan o coaccionan nuestras formas de actuar y decidir. Por ejemplo, al tener que trabajar para quien es dueño del capital a cambio de recibir un salario no proporcional a lo que nosotros producimos. Bueno, sin más. Bueno, un saludo grande a Oscar. Me ha gustado mucho su crítica, ha sido muy respetuosa. Y obviamente espero una video respuesta si es que tiene ganas, y si no, también no pasa nada. Siempre seguiré su contenido, me parece un contenido que aporta mucho valor. Cualquier exposición de ideas y debate de ideas, como he dicho en el marco del respeto, creo que siempre aporta más que restar. Muchísimas gracias por haber visto este video y saludo grande a todos. Adiós.